Hola, hoy vamos a tratar un tema muy importante como lo es soltar los apegos que traemos de Egipto. Y para eso el Señor nos va a hacer pasar por un desierto donde vamos a ser probados y muchas de estas áreas van a quedar allí, siempre y cuando nosotros colaboremos con el Señor y estemos dispuestos a entregarlo. Si estás pasando por una situación difícil, una situación económica, una situación matrimonial, con un hijo, una situación de cualquier tipo, que tú entiendas que Dios, una vez de que tú has aceptado su salvación y empiezas a caminar con Él, Él te saca de Egipto y te hace pasar por un desierto donde ahí vas a ir siendo pulido, donde vas a ir siendo procesado y donde vas a empezar a conocer a Dios, a depender de Él, a fortalecer tu fe y a ver verdaderamente la manifestación de Dios en tu vida. Entonces yo quiero leerte un pasaje. Vamos a partir con Deuteronomio 8 del 2 al 3. Escucha con atención. Y te acordarás por todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. ¿Por qué? Porque ellos pasaron 40 años, el pueblo de Israel, una vez que salen de Egipto, con Moisés como líder, ellos pasaron 40 años, 40 en un viaje que tenía que haber sido súper corto, de unos pocos días, máximo, no sé, unos 8 días. Ellos pasaron 40 años en el desierto dando vueltas porque no avanzaban. Ahora, vamos a ver cuáles eran los aspectos que no permitían de que el pueblo de Israel avanzara. Y es a lo mejor lo que está deteniendo tu avance y mi avance. Vamos a seguir leyendo. Entonces, esos 40 años en el desierto, dice el Señor, para afligirte. Es tremendo, porque nosotros a veces pensamos que nosotros conocemos al Señor y después llega un momento donde nos viene una prueba y nosotros inmediatamente sentimos que, wow, ¿y por qué esto me está pasando? Yo no debería de pasar esto si Dios está conmigo. Pero resulta que el Señor, obvio, no es inmediatamente, puede que sea así dependiendo de cómo lo tenga el Señor agendado. Dios siempre va a tener en nosotros un tiempo de procesos. Es un tiempo donde Él dice, ya, tú vienes con engaño, vienes con mentira, vienes adulterando, vienes fornicando, vienes con muchas malas mañas de Egipto, adorando a otros dioses, con idolatría. Yo necesito sanarte. Entonces, para eso Él empieza a tratar con nosotros en forma paulatina cada uno de estos aspectos para que nosotros podamos ir soltando eso y aprendamos a conocerlo a Él. Ojo, entonces dice, para probarte. Entonces vemos de que el fin del Señor, cuando Él nos hace pasar por ese desierto, es probarnos. ¿Qué es lo que quiere probar Dios? ¿Ya? Entonces aquí dice, para saber lo que había en tu corazón. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque nosotros a veces creemos, porque dice la palabra del Señor, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Pero el Señor que escudriña la mente y que escudriña los corazones, Él sabe realmente qué es lo que hay allí. Aparte que su Santo Espíritu mora en nosotros. Él nos creó, Él nos formó, Él sabe con todos los temas que nosotros venimos tratando y ya como Él está dentro de nosotros, Él sabe si nosotros guardamos o no guardamos los mandamientos, si lo que decimos con la boca realmente es coherente con lo que decimos hacer en el momento de la prueba. Entonces, el Señor quería que el pueblo de Israel, a través de todas las pruebas que ellos iban a pasar en el desierto, a lo mejor como las pruebas que estás pasando tú y las pruebas que he pasado yo, a ver si nosotros íbamos a guardar sus mandamientos. Mira lo que dice la palabra. Dice, a ver lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Ves? Esto es tremendo. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Pareciera que todo estuviese agendado por el Señor. Vamos a quitarle un poquito esto por un tiempo determinado para que ellos vean que yo les puedo proveer, que yo les puedo dar el maná, que ellos no están solos, para que ellos aprendan a soltar la dependencia de vivir en la esclavitud, donde quizás tú y yo estamos acostumbrados en todo momento a recibir quizás un dinero todos los meses y de repente, ¡puf!, ya no está. A mí me pasó, por ejemplo, cuando estaba en Venezuela, yo apenas conocí al Señor, yo perdí mi trabajo
como al año, y me quedé como 2 años sin trabajo, y fue fuerte porque yo estaba nueva en la fe, yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Yo decía, bueno, pero ¿dónde está Dios si yo me estoy entregando al Señor? Y resulta que después, mes a mes, me di cuenta de que el Señor se encargaba de que yo siempre tuviera para pagar mis cuentas, a través de una hermana, a través de alguna venta de algún producto que yo no esperaba. Cosas inexplicables pasaron en ese tiempo, donde yo vi la mano sobrenatural de Dios en mi finanza. Entonces esas pruebas son las que me hicieron a mí fortalecerme un poco más en ese aspecto, pues de que vi la mano de Dios. También me han pasado muchas cosas, he perdido también dinero, y después he visto la mano de Dios como Él me ha sustentado de alguna u otra manera, ¿ya? Entonces, Dios ha sido fiel conmigo, me ha provisto de muchas cosas, pero eso lo tuve que aprender yo a través de esas situaciones donde no entendía, ¿ya? Entonces, fíjate que él en ese momento, cuando nosotros estamos en extrema presión, que somos probados, cuando las circunstancias que nosotros vemos todo parece adverso, es cuando empieza a aflorar lo que verdaderamente hay en el corazón de nosotros, que incluso ni siquiera nosotros sabemos que eso está allí. Porque yo me imagino que tú, de repente tú dices de boca algo, tú dices, no, yo jamás me portaría así. Te voy a poner un ejemplo, en el caso de mi carro. Yo en Venezuela tenía mi auto, y yo vivía tranquila con mi auto, feliz, mi auto para todos lados. Y yo sentía que yo no tenía apego por el auto, pero cuando me vino un choque fuerte, que yo perdí el carro, yo caí en depresión, yo creo que un mes. Yo no sabía que yo amaba tanto ese carro, de que al yo desprenderme de él o verlo prácticamente que era un amasijo de hierro parado en el estacionamiento de mi casa afuera, yo me iba a deprimir por un carro, ¿ya? Entonces eso yo no sabía que estaba allí. Pero yo aprendí en esa prueba fuerte, en ese desierto, que yo tenía que soltar el apego por el auto, ¿ya? Porque Dios no me quería que yo estuviese apegada a esas cosas. Entonces, eso lo tuve que ver yo, es en el momento en que eso fue quitado. Ahí fue donde yo me di cuenta, ya, es que yo de corazón tenía un apego por este artículo, ¿ya? Entonces, porque lloraba, sufría, me deprimía. Muchas cosas me vinieron en ese momento a la mente, que yo no sabía que eso estaba allí, pero que salió en el momento de extrema presión, de la angustia, de la zozobra. Después Dios hizo un milagro maravilloso, porque a pesar de que el carro no me lo querían arreglar porque había quedado muy destruido, la compañía de seguro me dijo, te vamos a dar, no sé, algo demasiado insignificante por el carro, y ellos iban a quedar con el auto. Entonces yo me puse en oración, ve que ahí es lo que dice el Señor, a ver si vas a guardar o no mis mandamientos. Entonces ahí yo busqué dirección a la palabra, oraba, le decía, Dios mío, ayúdame, te necesito, te estoy empezando a conocer. Y vi un milagro, porque después conseguí una persona que me reparó el auto, y mis repuestos, que en mi país no se conseguían, los conseguí, bueno, pues casi que regalado. Entonces vi la mano de Dios, y cuando me llegó el auto nuevamente, que me lo repararon, ya como que yo me daba como que igual. Entonces se me había quitado ese apego que yo tenía. Ahí fui procesada en ese aspecto específico. ¿Por qué? Porque me fue retirado un objeto que yo pensaba que no era de valor, caí en depresión. Luego el Señor se manifestó en la recuperación del objeto, llega el objeto y ya no me interesa el objeto. Es decir, Él me sacó el amor por el carro en ese momento. Ya hoy día yo me muevo aquí como sea, en donde yo estoy viviendo, me muevo en bus, me muevo en Uber, puedo tener auto o no. El Señor en esa área me sanó. Me gustaría tener auto, obviamente, pero no es algo de que me va a quitar el sueño. Entonces Dios va tratando con nosotros todos nuestros apegos, las cosas en las cuales nosotros venimos de Egipto, esos ídolos que se han formado en nuestros corazones, esa dependencia que hemos tenido de cosas, de personas, de situaciones, para que nosotros aprendamos a depender solo de Él.